Imagina que pudieras escuchar la banda sonora del universo. Y no es una metáfora, sino el sonido real, la vibración del espacio-tiempo cuando dos agujeros negros se fusionan. Pues bien, eso ya podemos hacerlo. Pero claro, para entender esa música, primero hay que escribir la partitura. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a descifrar un documento que es en esencia un manual de composición para la música más extrema del cosmos. Nuestra misión: entender el ingenioso y casi perverso truco matemático que usan los científicos para predecir estas sinfonías gravitacionales. Muy bien, pues entremos en materia. El punto de partida es un escenario que la verdad parece de ciencia ficción. Un agujero negro pequeñito, del tamaño de una estrella, orbitando uno supermasivo. Y este documento trata de predecir su trayectoria con una precisión que es, demencial. Hablan de la teoría de la autofuerza gravitacional. A ver si lo entiendo bien. La idea es que el objeto pequeño no solo se mueve por la gravedad del grande, sino que su propia masa deforma el espacio. Y esa deformación, a su vez, le afecta a él. Es como si una lancha en un lago no solo siguiera la corriente, sino que también fuera empujada por su propia estela. Es algo así de simple. La analogía de la estela es un buen punto de partida, sí, pero oculta la pesadilla que hay debajo. En el agua, la estela es como un efecto secundario. En la relatividad general de Einstein, no hay efectos secundarios. Todo está conectado. Claro. Las ecuaciones son no lineales. O sea, la estela afecta a la lancha a la estela y la estela se afecta a sí misma, todo a la vez. Pero el problema de verdad, el insuperable, es que en la ubicación exacta del agujero negro pequeño, su densidad es teóricamente infinita. Infinita. Sí. Y si intentas meter eso en las ecuaciones de Einstein, el resultado no es un número muy grande, es un infinito sin sentido. La matemática se rompe. Ya. Es como intentar dividir por cero. La calculadora no te da una respuesta útil. Simplemente no funciona. O sea que el método directo es un callejón sin salida total. Y aquí es donde, según entiendo del documento, entra una idea que a mí me parece brillantísima: el esquema de punción. Si el objeto real con su infinito es el problema, pues, ¿por qué no quitarlo y poner algo que se le parezca mucho, pero que sea manejable? Lo describen como crear un doble de acción matemático para el agujero negro. Sí. Un doble que desde lejos genera la misma gravedad, pero que de cerca no tiene ese punto infinito que lo rompe todo. A mí me parece una solución elegantísima. Bueno, elegantísima es una forma de verlo. Yo diría que es más bien una maniobra, astuta, pero con un coste oculto. ¿Ah, sí? Hombre, es un clásico en física teórica. Si no puedes solucionar un problema, transfórmalo. Lo que hacen es dividir el universo en dos partes. Es este campo artificial, la punción, que se porta bien matemáticamente. La otra es el campo regular, que es la diferencia entre el universo real y este doble. La idea es que ese campo regular ya no tiene infinitos. El problema, claro, es que ahora la fuente de las ondas gravitacionales no es el objeto real. Ahora es una cosa nueva, casi monstruosa, que ellos llaman la fuente efectiva. Espera. Es una mezcla del campo regular, la punción y cómo interactúan los dos. No han eliminado la complejidad, solo la han movido de sitio. Un momento. ¿Me estás diciendo que para evitar un infinito han creado una nueva fuente de gravedad que es todavía más complicada que la original? Exactamente. Suena a complicarse la vida a propósito, ¿no? Totalmente. Y de hecho, ellos mismos lo admiten en el documento. Mencionan un nuevo problema que surge de esta técnica, algo que llaman acoplamiento infinito de modos. Uf, el nombre ya intimida. Sí, pero la idea es bastante intuitiva. Imagina que intentas aislar el sonido de un violín en una orquesta. Vale. Ahora imagina que el sonido de ese violín hace vibrar la madera del escenario, que a su vez hace vibrar al violonchelo, que afecta al contrabajo, y todo vuelve en un bucle. Entiendo. Una retroalimentación. Exacto. Pues cerca de la punción ocurre algo parecido. Cada nota, cada modo de la vibración del espacio-tiempo, empieza a afectar a todos los demás en un bucle infinito. Han cambiado un infinito puntual por un infinito de interacciones. Es como cambiar un dolor de cabeza agudo por una migraña crónica. Vale, entonces, han transformado el problema en otro que suena igual de imposible. Y aquí es donde yo pensaba que este documento aportaba la solución real. No se limitan a describir el problema, sino que dan una receta detallada para construir esa fuente efectiva y domar ese acoplamiento. Mencionan un par de herramientas clave. Una es la expansión multiescala.
¿Qué es eso exactamente? Me suena que miran el problema a diferentes escalas a la vez. Precisamente. Es otra idea muy inteligente. El sistema tiene dos ritmos muy diferentes. Ajá. Por un lado tienes la órbita del agujero negro pequeño, que es rapidísima, puede dar miles de vueltas por segundo. Por otro tienes la inspiración, la caída en espiral, que es un proceso lentísimo, puede durar años. Claro, son escalas de tiempo totalmente distintas. Intentar describir ambos con un solo reloj es casi imposible. La expansión multiescala es como usar dos herramientas a la vez, un microscopio para los detalles ultrarrápidos de cada órbita. Ujú. Y al mismo tiempo un telescopio para ver la imagen general de cómo esa órbita decae a lo largo de miles de años. Me gusta la imagen. Permite separar las ecuaciones para cada escala de tiempo, resolverlas por separado y luego, pues, combinarlas. Un microscopio y un telescopio para las matemáticas. Vale. La otra herramienta que mencionan son los armónicos esféricos tensoriales. El nombre es terrible, la verdad, pero con la analogía de la orquesta que has usado antes, a lo mejor tiene que ver con descomponer la complejidad en piezas más simples. Exacto. Un ingeniero de sonido coge una pieza musical y con un ecualizador la ve no como una onda, sino como una suma de sus frecuencias. Graves, medios, agudos. Claro. Pues los físicos hacen lo mismo con la geometría del espacio-tiempo. Los armónicos esféricos tensoriales son su ecualizador gravitacional. Descomponen la forma increíblemente compleja de la vibración del espacio-tiempo en una suma de formas o patrones fundamentales, que son mucho más sencillos. Entiendo. Así, en lugar de una ecuación monstruosa, obtienes un conjunto de ecuaciones más pequeñas y manejables, una para cada nota de la sinfonía. Sigue siendo un conjunto infinito, pero al menos son más fáciles de meter en un ordenador. Bien, entonces, a ver si lo pillo. La estrategia es: primero, esquivan el infinito con un doble de acción. Segundo, se enfrentan a la nueva complejidad que han creado usando un ecualizador para descomponerlo en notas y un microscopio y telescopio para analizar los ritmos. Todo esto suena increíblemente teórico. ¿Cómo demonios saben que todo este castillo de naipes matemático se corresponde con la realidad? ¿Cómo lo validan? Ah, esa es la pregunta del millón. Y es donde este tipo de trabajos se ganan el respeto. La sección 6 del documento está dedicada por completo a la validación. Y no es una simple comprobación, ¿eh? Es una campaña de pruebas brutal. Tienen que demostrar matemáticamente que todos los términos singulares que metieron con su punción se cancelan a la perfección con otros términos que aparecen. A la perfección. ¿Sí? Si quedara el más mínimo residuo, todo el esquema se vendría abajo. Y no solo lo comprueban con lápiz y papel, sino también con simulaciones numéricas. Una doble verificación. Y me imagino que esas simulaciones no se hacen en un portátil. Desde luego que no. Hay una frase en el documento que es fácil pasar por alto, pero que revela la escala de todo esto. Mencionan que, solo para calcular una de las piezas más complejas de esta fuente efectiva, la que corresponde al tensor de Ricci, SS, Sí. que básicamente describe cómo la parte más intensa de la estela interactúa consigo misma, pues necesitaron del orden de 3 millones de horas de CPU. 3 millones de horas. Eso es. A ver, unos 342 años para un solo ordenador trabajando sin parar. Es alucinante. Esto no es un momento eureka de un genio en una pizarra. No, no. Es un esfuerzo industrial, una obra de ingeniería computacional monumental, solo para asegurarse de que su doble de acción se mueve exactamente como el actor real. Y tiene que ser así. Porque el objetivo final de todo esto no es solo publicar un artículo. El objetivo es construir las herramientas para una nueva era de la astronomía. Aquí es donde todo este esfuerzo abstracto conecta con la realidad. Observatorios espaciales futuros, como LISA, están diseñados para detectar precisamente este tipo de eventos. Los MRIs, ¿verdad? Eso es. Los MRIs. Un objeto pequeño cayendo en un agujero negro supermasivo. Y estas señales son increíblemente débiles y duran años. Estarán enterradas bajo un ruido cósmico inmenso. Entonces, estos modelos que construyen con tanto esfuerzo son como la plantilla de la melodía que están buscando. Sin saber exactamente qué melodía buscar, sería imposible distinguirla del ruido de fondo, ¿no? Exacto. Y no solo eso, la precisión es la clave. Este trabajo lucha por alcanzar una precisión de segundo orden. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues mira, un modelo de primer orden, más simple, te permitiría decir:
Vale, hemos detectado algo que parece un EMBRI. Un modelo de segundo orden, que es lo que esto permite construir. Te deja decir, hemos detectado un EMBRI y el agujero negro central tiene exactamente esta masa, gira a esta velocidad y la relatividad general de Einstein es correcta hasta este decimal. La diferencia es abismal, totalmente. Pasas de ver una silueta borrosa en la niebla a tener un retrato en alta definición. Es la diferencia entre confirmar que la gravedad existe y poner a prueba sus límites más fundamentales. Entonces, todo este esfuerzo monumental, los dobles de acción, los ecualizadores gravitacionales, los 3 millones de horas de computación, todo es para forjar la llave que nos permitirá abrir un cofre completamente nuevo de conocimiento sobre el universo. Esa es la verdadera recompensa, sí. Es para poder hacerle a la gravedad las preguntas más difíciles y ver si sus respuestas coinciden con lo que predijo Einstein hace más de un siglo. Esa es la cuestión. Cada paso que dan en este navino, por muy técnico que parezca, es una viga maestra en la estructura de la próxima generación de telescopios. Sin este trabajo de base, LISA volaría a ciegas. Hagamos un repaso porque el viaje ha sido denso. Empezamos con un problema que parecía irresoluble. ¿Cómo calcular la órbita de un objeto cuya propia definición pues rompía las ecuaciones? La solución, o más bien la transformación del problema, fue el esquema de punción. Cambiar el objeto real por un doble de acción matemático. Una jugada que resolvía el problema del infinito, sí, pero a costa de crear un sistema mucho más complejo de describir. Y para manejar esa nueva complejidad, este trabajo nos ha mostrado la receta: descomponer el problema en notas musicales con los armónicos esféricos y analizar sus diferentes ritmos con la expansión multiescala, como si usáramos un microscopio y un telescopio a la vez. Y, lo más importante, han demostrado que su receta funciona. No es solo una idea bonita. La han sometido a pruebas de estrés computacionales masivas, demostrando que su construcción matemática es robusta y fiable. Un testimonio del nivel de rigor que se necesita en este campo, vamos. En resumen, este documento es mucho más que un ejercicio matemático. Es una pieza fundamental de la ingeniería que nos permitirá usar las ondas gravitacionales no solo para detectar objetos, sino para medir el tejido mismo del espacio-tiempo con una precisión sin precedentes. Para terminar, el documento menciona de pasada que todo este andamiaje se puede aplicar a otros métodos, como el llamado formalismo de Tucholsky. Esto me deja pensando. Y es una pista importante. El formalismo de Tucholsky es un conjunto de herramientas diseñado específicamente para tratar con agujeros negros en rotación. Claro, que son casi todos en el universo real. Exacto. Así que adaptar este trabajo a ese formalismo es el siguiente paso crucial para que estos modelos sean verdaderamente realistas. Es el camino para pasar del modelo de laboratorio a la simulación del universo real. Lo cual nos deja con una pregunta final. Si estas herramientas nos van a permitir escuchar el universo con una fidelidad que nunca hemos tenido, filtrando el ruido con una precisión asombrosa, ¿qué nuevas y sutiles melodías de la gravedad, que ahora mismo están completamente ocultas en ese ruido, seremos capaces de descubrir? ¿Encontraremos desviaciones de las partituras de Einstein que apunten a una física completamente nueva? Gracias por acompañarnos en este análisis.